Buenos días a todos. ¿No me estaban escuchando? Buenos días. No Buen me día, estaban. profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buen día, profe. Bueno, unos minuticos aquí antecitos de arrancar. Yo no sé si alguna vez hice este pequeño análisis con cada uno de ustedes, que me contaran algo de su vida, que en qué estaban, y que si habían trabajado, que si estaban solo dedicados a estudiar y que por qué habían escogido la carrera. Alguien me comentó eso alguna vez o, o- o lo podemos hacer ahorita. Hagámoslo ahorita. Hablemos todos un poquitico. Si está casado, si tiene hijos, si tiene compromiso, y que me comente por qué está estudiando ingeniería industrial. A ver, ¿quién arranca? Conocerlos un poquito. Se ponen en cámara, por favor. Daniel López, Sí, señor. buenos días. Buenos días. Bueno, cuénteme un poquito. A ver, ¿por qué estudió? ¿Por qué está estudiando? ¿Está casado, con hijos, algo de su casa? ¿Cómo le ha ido con esta pandemia? Pues realmente yo estoy estudiando ingeniería industrial. Yo comencé a estudiar ahí en la universidad hace más de 3 años. Lo que pasa es que el profesor con el que vi la materia, Jorge, pues no me puso la nota. Entonces, pues estoy como volviendo a ver la materia. Eh, yo llevo casi 9 años de experiencia laboral donde he trabajado en la parte administrativa como analista, coordinador de inventario, supervisor. Digamos que me muevo en el área logística, entonces pues la ingeniería industrial va acorde con lo que, como me desempeño en mi trabajo. Entonces esa es como el complemento que me hace falta. Ya tengo la carrera laboral, me falta la profesional. Ah, qué bueno. ¿En qué empresa trabajas? En ese momento trabajo en una empresa de grasas y aceites industriales, la competencia de Grasco. Trabajamos como para compañías como Ítalo, Parramo, ese tipo y para grandes superficies como el Éxito, como el Olímpica. Ah, pero Eh, ¿y elaboran allí las grasas, sí, señor. las margarinas y eso? Sí, señor. Las margarinas de mesa, los aceites, allá se venden también con lo que se hacen las pizzas, la masa, se Ah, hacen varias bueno. cositas. Pero es la competencia de Grasco. Grasco tal vez la más grande. Sí, señor. Grasco en ese momento pues es la más grande, pero sí digamos que tenemos clientes importantes, entonces se podría decir que nuestra competencia directa es Grasco. Ah, ok. ¿Y cómo se llaman ustedes? Sigra se llama la empresa. Sigras. Sí, señor. Pero ellos son de un grupo, ¿esos son de un grupo de palmeros o eso es otro tema? Uy, la verdad, profe, no sé si ellos trabajan con aceite de palma, pero no sé si estén dentro de algún gremio de esos. Debe ser, sí. Sí, yo creo que sí, ¿cierto? Sí, debe ser. Bueno, bueno, muy bien. Entonces ya lo único que te hace falta en términos, digamos, eh, prácticos, pues es la carrera. ¿Y Sí, cuál fue el señor. tema de que no te pusieron la nota? No entendía ese punto. Lo que pasa es que nosotros, con el profesor Jorge, él nos hizo, digamos que Jorge Garzón. sí, señor. Él nos hizo las materias, la materia no la hizo en grupos porque es que éramos bastantes, estaba en la nocturna, entonces Sí, nos hizo varios grupos y esos grupos presentábamos los parciales en grupo, o sea, todo era como en grupo. sí.
Resulta y sucede que mis compañeros de mi grupo, ellos sí quedaron con la nota, pero yo no quedé con nota. Entonces, Ah, cuando ok. yo le fui a decir al profesor, pues el profesor, pues, no me pudo solucionar en ese tiempo. En ese tiempo, pues, me quedé sin trabajo, dejé de ir a la universidad, que no tenía, pues, cómo pagar el semestre. Y pues ya, pues, pasaron 3 años y decidí retomar nuevamente la universidad y, pues, pagar las notas que no me, pagar las materias que no me habían puesto nota, volverlas a ver. Claro, ¿y cuáles te hacen falta entonces? Pues me faltaba química industrial y laboratorio, que la estoy viendo en la segunda hora de este módulo. Ujú. em, la clase de profesor y me faltan las dos últimas de octavo semestre. Ah, qué bueno, pero entonces ya prácticamente Sí, de hecho, te falta muy poquito. sí, de hecho me toca pues esperar que para ver si cuando llegue a octavo me puedo hacer con algunos compañeros que les falte algo del proyecto de grado, pues a ver en qué les ayudo o pues empezar con mi proyecto individual, aunque Ujú. creo que son mínimo de 3 personas, entonces pues me toca buscar grupo. Sí, pero sí, o dos personas también Entonces puede me ser, toca pero buscar ahí. si hacen una investigación, digamos, un poquito más profunda, pero habría que arrancar para que te aprueben el anteproyecto de tesis, pues hacer una presentación de pronto como estás tan cerca, Sí. sería arrancar casi que desde ya, hacer esa presentación, sí, porque bueno, te faltan las dos materias de octavo, eso las ves en un módulo, Sí, entonces ya, pues si te quieres graduar rápido, pues tocaría agilizar también ese proceso, ¿no? sí, yo estoy trabajando pues en un proyecto de una implementación de radiofrecuencia, un sistema de radiofrecuencia en la compañía donde estoy laborando y pues espero que me sirva como proyecto de grado. Ah, chévere, chévere, bien interesante. Bueno, muchas No. gracias, Daniel. Sí, Bueno, señor. Jefferson Rodríguez, cuénteme algo. Jefferson, ¿Qué más, profe? hola Jefferson. Pues nada, profe, yo decidí estudiar ingeniería industrial porque siempre me había llamado la atención y quería estudiar mecatrónica, pero Mecatrónica. pues sí, pero pues no, viendo el pénsul y eso, pues no, después ya no me llamó tanto la atención. Siempre me gustó la ingeniería industrial y siempre me gustó como ese campo. No, Y experiencia laboral, siempre he estado en el área comercial, nunca he tenido como un acercamiento hacia la carrera, pero me gusta mucho lo comercial también, profe, sí, la parte con lo que me comercial. desenvuelvo. Ah, qué bueno. Y en la parte comercial, ¿qué experiencias laborales has tenido? ¿Qué más te has desenvuelto? Pues, profe, como desde los 16 años, pues acá con mi papá Ajá, y ya después salí a un grupo que se llama Modimarca y ajá. es que contiene varias marcas de ropa en retail. Entonces era como Cheviñón, Americanino y así. Y ahí duré pues bastante tiempo. Y ya, profe, esas son mis experiencias. ¿Y con tu papá tiene algún negocio? Sí, profe. Ah, ok. Bueno, muy bien. Entonces, la experiencia con el papá, positiva, me imagino, o muy regañón. No, Ah, bueno, eso está muy bien. Mm, un buen patrono en todo sentido, un buen papá en todo sentido. sí. Ah, bueno, muy bien. Gracias, Jefferson. Jason. Buenos días, profe. Buenos días, Jason. Bueno, le cuento el enfoque hacia la ingeniería industrial. Principalmente no nació como un gusto, sino yo tengo un tecnólogo en seguridad aeroportuaria. ¿En Entonces, seguridad pues, aeroportuaria es? sí, señor, seguridad aeroportuaria. Ah, ok, Sí, muy bien. toda la parte de aeropuertos y demás.
Entonces, pues tenía materias acumuladas que servían para varias carreras. Entonces, pues ahí estuve mirando Pensum. Me llamó la atención administración de empresas y como segunda opción fue ingeniería industrial. Entonces ya me enfoqué más como a mirar la carrera y hubo cositas que me gustaron, entonces pues de una vez decidí y miré en la universidad. Entonces ahí me verificaron materias y tuve un proceso de homologación Ah, qué y me bueno. pasaron a tercer semestre y pues como las materias que necesitaba ver más adelante no había personal, entonces me tocó ir adelantando unas introducciones con los muchachos que estoy ahorita Ujú. y pues ahí vamos en el proceso, ya estamos como parejos. No pude adelantar mucho porque, porque no, esas materias no estaban habilitadas, hasta ahorita es que las están habilitando porque los que se van a graduar ahorita ya estaban como muy arriba y yo iba apenas como en sexto, séptimo semestre de las materias, entonces pues me tocó como casi que empezar de cero. Ah, qué bueno. Sí, señor. Pero, Actualmente trabajo en el aeropuerto, en Catam, con Fuerza Aérea y, y ya, profe, mi enfoque a futuro pues me gusta como toda la parte interna de almacenamientos. Sin embargo, en el trabajo también veo un poco de eso, entonces pues me estoy acoplando a ver si puedo hacer algo yo como independiente, alguna empresa grande. Sí, una señor. empresa también independiente, hacer como tu emprendimiento, organizar tu emprendimiento. Ah, muy bien. Sí, sí, señor, sí, eso es el pensar. Qué bueno, muy bien. Pero bueno, tienes también trabajito, que eso está muy bien. Y bueno, diga, con todo lo de la pandemia, me imagino, y el cierre de fronteras, ¿tuviste algunos inconvenientes o no allí? No, profe, la verdad no me afectó porque pues como trabajo en la parte militar, entonces ahí sacan un permiso y me tocaba ir presencialmente pues todos los días. Entonces pues no hubo complicaciones, al igual pues tampoco me disgustó porque ya es como una rutina que llevo trabajando ahí 5 años, entonces pues ya se vuelve costumbre. Es un poquito cansón ya tanto tiempo estar metido en eso, pero pues también el enfoque de la ingeniería industrial es también a ver pues si de pronto se presenta una mayor oportunidad de trabajo, pues cogerla. Ah, qué bueno. Bueno, Sí, señor. muy bien. Muy bien, muchas gracias, Jason. Eh, Andrés, ¿por qué escogió la carrera Andrés Díaz? Porque no sabía qué más estudiar, profe. Ah, no mentiras. A ver. Porque, pues, profe, yo me gradué como muy joven del colegio y como que no sabía a qué estudiar, no sabía qué escoger, no sabía si estudiar de verdad o seguir con el deporte. Sí. Ya que me puse a mirar, puse a investigar carreras que me podría llamar la atención en esa tarea. Y me puse a hacer esos test de aptitud también. Ujú, Y en uno de esos pues, me dijeron que porque no miraba que era la ingeniería industrial. ujú. Y empecé a mirar, empecé a relacionarme con qué se relacionaba la carrera, qué se podía hacer. Y fue como que lo que más me gustó, lo que más me llamó la atención. Lo que te Y complementa con todas tus habilidades. ¿Y por qué dices que el deporte, eres bueno en el deporte? porque toda la vida he jugado fútbol, profe, y, Ajá. y ya estaba como en un club que me podría brindar ese crecimiento mayor, pero pues hubieron obstáculos que no lo permitieran. Ah, pero, o sea, estuviste Entonces fue ya que me como quedé allá. clasificado para jugador de fútbol. Sí, profe, yo jugué con la profesional de Santa Fe, también con la de Tigres, y varios Muy equipitos bien. así, profe. O sea, Pero que usted bueno, iba a ser un futuro James. nada mejor. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Y Bueno, qué más le pero cuento, profe. eso está No, muy bien. no he tenido como la oportunidad así
pues de trabajar, no como no se me ha presentado como esa necesidad. Adiós, gracias. Sí. Sí, y ya, profe, es como que es todo. Ok, muy bien, pero pues entonces sacar la carrera es la prioridad, ¿cierto? Sí, obvio, profe. Aparte que pues hay más planes a futuro, pero pues primero esto. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, gracias Andrés. Yelixa, Buenos días, profe. buenos días. Bueno, principalmente, pues yo tengo un hermano que él es ingeniero ambiental. Ujú. Entonces, estuve hablando mucho con él y pues él me orientó un poco, pues, qué estudiar y todo eso. Y me puse a mirar y a buscar carreras y pues me llamó mucho la atención por todo lo que abarca el campo que encontramos en ella, como la logística, la producción y todo eso. Y pues a mí me gustó mucho y pues me decidí por esta, profe. Ah, ok. ¿Y has tenido experiencia laboral por allí? Profe, pues actualmente estoy trabajando en una librería papelería. Ahí voy a cumplir 7 años y pues ya llevo artico ahí, es como lo que más he trabajado, profe. Ah, ok. Ah, bueno, pero pues, estás complementando también Exacto, profe. ok. Ahí Bueno, ya llevo bastante tiempito y pues he aprendido muchas cositas que pueden servir más adelante si quiero pues tener mi propia empresa y todo eso. qué bueno. ¿Y Listo. tu hermano está trabajando en dónde? Profe, él trabaja en Valledupar, él es gerente de algo de acueducto, profe, es que ahorita no me acuerdo de una empresa, porque es que por allá en los pueblos casi el agua es muy escasa, entonces Sí. él está trabajando con todo eso y pues le ha ido muy bien, la verdad, profe. Ah, qué bueno. ¿Y tiene ya su propia empresa o... Pues creo que algo tiene como con el papá, profe, ahí están como en proceso todavía, pero pues está trabajando en la otra empresa primero, como organizándose y todo eso. Ah, ok, bueno, muy bien. Pues entonces ahí tienes para ayudarlos porque si ya tienes una experiencia administrativa Sí, profe, ahí y, ya. y ahí ya puedes tú organizarte, digamos, a cuando termines la carrera o antecitos, ¿no? Sí, También. profe, exacto, sí, señor. Por ahí Bueno, puede muy bien. salir algo. Listo, Bueno, profe. muy bien, gracias. Bueno, Johan Sebastián Flores. Buenos días, profe. Pues en sí Buenos yo la días. escogí porque ¿qué? Porque pues ya tenía un primo que era como, sí que estudiaba la carrera y pues me comentó. Pues miré el pensum y me gustó. Que él trabaja por ahí en EPM, ahí en Medellín y eso. Que es chévere y las condiciones son chéveres y eso. O sea, pues aspirar a puestos así en un futuro. Ah, ok, bueno, muy bien. Eh, algo de experiencia laboral o no has tenido así experiencia laboral? Pues hice unas prácticas de 6 meses de un técnico en sistemas, ahí en el Banco de Bogotá, y ahí fue que conocí la universidad que queda ahí al frente. Ah, ok. Bueno, muy bien. Bueno, ¿quién falta? Jason Sierra, tal vez. Jason Sierra. Tenemos 10 participantes. ¿Cuáles son estos 10 participantes? José Luis. ¿Quién falta? Jason Sierra. Acá estoy, profe. Jason. Sí, profe, es que se me ha cortado la comunicación. Es que ese internet está horrible. Sí. Bueno, cuéntame más o menos rápidamente. No, pues, profe, yo elegí ingeniería industrial porque siempre me ha llamado la atención como la optimización de los recursos y demás. Pues, en, digamos, en donde yo trabajo, pues, es la parte también muy necesaria. Yo trabajo en una entidad financiera en Avevillas. En Eh, Avevillas. sí, señor.
experiencia laboral también había tenido en el sector de alimentos, pues antes de entrar a Bebillas, había tenido experiencia en los restaurantes. Ok. Y ya, profe, sí, por encimita, esa es mi experiencia laboral. Bueno, muy bien, pero están muy jóvenes y también muy, muy productivos, eso está muy bien. Sí, Bueno, profe. ¿quién hace falta? José Luis y Juan Pablo. Buenos días, profe, ¿qué pasó? Buenos días. Yo, José Luis, ¿por qué no había entrado? ¿Qué pasó, hombre? No, profe, yo estaba acá desde las 8, pero salí en sala de espera. Pero es que yo había deshabilitado la sala. Seguramente algo pasó y ustedes se quedaron pegados allí en la sala. Sí, pues igual yo lo había escrito y todo, profe, porque pensé que ahí estábamos todos esperando. Sí, me echa a ver. Sí, algo pasó. Yo deshabilité la sala, todos entraron, pero ustedes como que se quedaron allí pegados. Juan Pablo y tú. Pero bueno, ya está. Profe, no se le oye. Lo también que nos cuente. Profe, no sé si fue mi computador o qué, pero no le escuché, solo le escuché la última parte. ¿Ahí me están escuchando? Sí, ahí ya se escucha claro. Ah, bueno, algo Sí, pasó. profe, ya se le escucha. Ok, entonces, cuéntanos un poquito tu decisión para estar estudiando ingeniería industrial, por qué tomaste esa decisión y que nos cuentes algo de tu vida laboral, si que has tenido vida laboral o no. Yo, Juan Pablo, profe. José Luis y después Juan Pablo. Ah, listo. Profe, es que pues en el colegio, cuando estaba en 11, hicieron como un test de vocación. Ajá, Pues al hacerlo me salían recomendaciones, estudiar ciencias puras sí, o alguna ingeniería. Entonces claro. pues me decidí por ingeniería, pero no sabía cuál. Entonces pues miré cuáles estaban dando plata, profe. Y salió la industrial. Y pues vi como para qué tipo de personas aplicaba. Y pues sí, digamos que era como que yo tenía como el perfil idóneo. Porque yo les suelo meter mucha lógica a las cosas, me gusta resolver problemas y analizar mucho. Entonces pues Sí. diría que fue por eso. Ah, Y bueno. experiencia laboral, pues no, ninguna, profe. Pues yo hice unas prácticas cuando estudiaba en el SENA, pero el resto no. Ok, pues porque también, ¿cuántos años tienes? ¿Estás muy joven o qué? Tengo 18, profe. Sí, ok, bueno. Estás joven, entonces todavía no has tenido así mayor experiencia laboral. Bueno, muy Sí, profe. bien. Muy bien. Y Juan Pablo. Juan Pablo se fue. No, aquí está, aquí está. No, profe, sí, acá. Profe, pues yo escogí la carrera más que nada fue es que estaba envuelto en como en un dilema de cuál escogía, si administración de empresas, ingeniería, como gestión empresarial y eso. Entonces me Sí. puse a buscar, a investigar y vi que la ingeniería industrial, la ingeniería industrial se basaba en varios campos, entonces que podía aprovechar muy bien eso. Entonces lo que hice fue escogerla y pues me ha gustado. Ok, qué bueno. Ustedes, bueno, ¿y de experiencia laboral tienes algo? Aló, Juan Pablo. ¿Me escucha, profe? Sí. ¿De experiencia laboral? Profe. Ah, bueno. Sí, es que cuando al principio estaba intentando escoger carrera, también me metí en lo de deportes Ujú. y comencé como instructor de salvamento acuático, dar clases de natación y eso, pero pues no me gustó
esa labor de cómo enseñar a personas que están desde el comienzo, entonces por eso me metí a otras ramas. Pero mi experiencia laboral como instructor en natación y salvamento acuático. Pero así relacionado con la ingeniería industrial, no. Ah, ok. Pero el deporte, o sea, ¿eres buen nadador o qué? Sí, profe, pues siempre fui bien buen nadador desde pequeño, entonces me ayudaron a ingresar a lo de la natación y pues llegué a dar clases y hacer varias también como salvavidas y todo lo relacionado. Baywatch, el hombre de Baywatch. Bueno, muy bien. Ajá, sí, señor. Juan Pablo Phelps, le dicen, profe. Juan Pablo Phelps. Muy bien, muy Sí, sí. bien. ¿Y sigues dándole al deporte, a la natación, en algún lado o no? Profe, pues ahorita mismo no, pues por lo de la pandemia y Por la eso pandemia. no he podido mucho, pero sí sí, pero sí me han llamado como para dar clases y eso, Ujú. y pues ya serían como clases privadas de natación. Ah, pero bueno, Y pues si sale más clases, pues yo las escogería. sí, claro. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, ve lo interesante del tema es que esta carrera, esta ingeniería industrial, le sirve para todo, porque tiene una parte administrativa también y de logística muy fuerte, ¿cierto? Entonces les está sirviendo y como decía por allí José Luis, pues sí, es una de las carreras que más está retribuyendo, digamos, económicamente a los ejecutivos que, que estudian ingeniería industrial y que, digamos, en términos de los, de las bases de datos, pues, que hay sobre los ingresos para ejecutivos en este tipo de carreras, pues es uno de los más altos. Se está yendo también hacia las nuevas tendencias de esta cuarta revolución industrial y entonces ahora vienen unos nuevos puestos de trabajo, como dicen, unas nuevas fórmulas de trabajo que también tienen que ver con los que podrían salir de allí de los mismos ingenieros industriales, que son análisis de datos, o sea, los analistas de datos pueden ser cualquier ingeniero, pueden ser los ingenieros de sistemas, pues serían como los primeros llamados a ese tema, pero también los ingenieros industriales tienen cabida allí, análisis de datos, o sea, como analistas de datos, por ejemplo. Las analistas de la información, de la Big Data, ¿cierto? Los que saben manejar todos estos temas, por ejemplo, y entender lo del blockchain. Eso sí puede ser cualquier persona, pueden ser los economistas, los financieros también. Pero entonces, como esta carrera es tan completa en ese sentido, pues ustedes tienen allí para todas las nuevas tecnologías, también tienen una cabida muy importante. Ya tienen una experiencia, tienen unas habilidades, tienen unas competencias que llaman las famosas competencias que les da la carrera. Pero allí también pueden desarrollar cualquier otra cantidad de posibilidades y bien interesante pues que las exploren también, porque pues ya prácticamente están, bueno, los que ya tienen su trabajo y están organizados, pues está muy bien, pero también pueden explorar otras posibilidades y sobre todo con las nuevas tendencias tecnológicas de esta cuarta revolución industrial, pues que allí es donde va a haber más trabajo, ¿no? Es la lógica. Se pierden algunos puestos de trabajo con estas revoluciones industriales, se pierden algunos puestos de trabajo, pero también se abren otras posibilidades. Entonces, lo importante es que ustedes estén dentro de esos lineamientos y que también exploren algunas, por ejemplo, los que les gustan las estadísticas, los que les gustan estas matemáticas y todo esto, pues entonces les sirve
les sirve, por ejemplo, análisis de datos, ¿no? O sea, para los analistas de información, ahora eso es lo que están requiriendo todas las empresas. Análisis de la data, del Big Data, por ejemplo. Aplicación de la inteligencia artificial a la solución de problemas. ¿Cierto? Que eso es lo que están haciendo las grandes compañías. Entonces, el ingeniero industrial, pues puede traer y sirve para muchas cosas, por ejemplo, para la automatización de las empresas. Entonces, el ingeniero industrial que sepa cómo programar robots, que sepa cómo automatizar fábricas, que sepa automatizar procesos. Entonces, ese es el que más va a recibir dinero. Pues en términos, digamos, del tema de remuneración, ¿no? Pues que va a ser un especialista dentro de este mundo que va a ayudar a mejorar todo el ambiente laboral, toda la estructura laboral para minimizar costos, que eso es con la automatización, ¿cierto? Y mejorar los procesos, todos los ahorros, todo lo que llaman el Kaizen. Entonces allí tienen unas posibilidades muy, muy interesantes y los ingenieros industriales pues tienen un campo amplísimo. También es cierto, es muy amplio, pero también pueden enfocarse en este tipo de cosas. Es decir, tienen esa apertura. Es como los administradores de empresas, pues tienen una cantidad, una apertura muy grande, ¿cierto? Pues las empresas son muchas y los sectores son muchos y las necesidades de las empresas son muchas, pero pues toca también ir enfocándose en lo que está o va a ser a futuro los puestos de trabajo, ¿no? Las fórmulas de puestos de trabajo. Bueno, ya lo que querían era como ese análisis chiquito. Y bueno, vamos a entrar en materia hoy. ¿En qué nos quedamos ayer? Alguien que me recuerde. ¿Qué vimos ayer? A ver. ¿Qué se les quedó de ayer? ¿No se les quedó nada? Estábamos en un repasito. Estamos hablando de la amortización, profe. Profe, el costo de oportunidad. El costo de oportunidad, muy bien. Ok. Vimos inflación, costo de oportunidad. Bueno, a ver, alguien rápido que se acuerde. ¿Qué significa? ¿Qué es la inflación? La subida indiscriminada de los precios en una economía. En una economía, muy bien. La elevación de los precios, ¿sí? Que se inflan los precios, se había dicho Sí, ayer algo así. ok, muy bien. Vimos ahí un videito que decía como algunas causales de la inflación. ¿Cuáles son? Comunismo. ¿Cómo así? Cuente a ver, ¿por qué el comunismo? No, profe, no me acuerdo del video, pero sí puede ser esa una opción. No, pues digamos el sistema económico como tal, ¿cierto? Pero no lo podemos, digamos, disgregar o dejar como si fuera el comunismo o el librecambismo. No, hay Los allí impuestos, ¿no, profe? los impuestos, acuérdense que eso empieza a elevar los costos de vida, ¿cierto? Muy bien. Ok, pero ya lo que plantea José Luis, lo que tal vez, por eso lo pusiste así, es la hiperinflación que sucede en países como Venezuela, debido al sistema, ¿no? Debido al sistema. Pero bueno, sí, eso lo tocamos, más sin embargo, para aclararte ese punto es que cualquier sistema puede tener hiperinflación, tanto el sistema capitalista como el sistema comunista. La problemática es cómo se maneja en cada una de ellas, en cada uno de los sistemas, cómo se maneja precisamente la economía. Entonces, allí es donde depende la cosa. Es de la gente que maneja la economía, no es per se el sistema económico, sino porque todos los sistemas económicos, fíjense cómo
China pues no ha tenido hiperinflación y China es comunista, sino es desafortunadamente el caso, por ejemplo, que vemos nosotros de Venezuela, pero por el mal manejo de la economía, por que se han robado allá todas las empresas, porque han entrado y se mantiene allá un sistema perverso, digamos, de poder, es realmente como llaman a Maduro, ¿no? Como un dictador, que era Chávez, ¿no? Una especie de dictador, o sea, el sistema dictatorial, es decir, regido por una sola persona que conjura todo el poder. Y ahorita, pues, obviamente, es estos personajes, Diosdado Cabello, con Maduro, con todos, con la cúpula militar, pues, que no deja cambiar las cosas y por eso sigue de tan mal en peor la economía. Entonces, desafortunadamente, ese es el problema. Pero no es per se porque sea comunista o porque sea el sistema del nuevo socialismo. No, o que sea un sistema capitalista salvaje como el de los Estados Unidos. No, sino realmente es el manejo de las personas que están detrás manejando estos tipos de sistemas. O sea, no es el Estado per se, sino la gente que está manejando el Estado. Allí hay que pensar un poquito en que no es que yo voy a llegar al Estado y voy a empezar a robar en el Estado porque ese es el sistema y que el Estado genera que la gente se robe el erario público. No, porque precisamente allí es donde yo siempre les he dicho, hay que cambiar esa perspectiva. Nosotros si vamos a entrar y somos ya ingenieros industriales, vamos a entrar a cualquier empresa, pues cualquier empresa tiene como todo posibilidades de que esté robada, de que haya corrupción, de que haya problemas, y eso es lo que se daña precisamente la economía de las empresas, la economía nacional, la economía, por esa falta de ética profesional. Entonces, ahí hay un punto también muy importante que tenemos que revisar y es que nosotros somos los que tenemos que entrar a cambiar el sistema si es que el sistema está corrupto. Entonces, ojo con eso. No es el sistema per se que ya es corrupto, porque o sea, como dicen, cualquier sistema se puede hackear, pero pues existen hackers, sí, pero es que yo no voy a ser el hacker para dañar el sistema, ¿cierto? A menos que esté buscando hacerlo para beneficiarme. Y ahí es donde están los temas de la corrupción. Entonces, si yo no beneficio al sistema, sino busco es beneficiarme a mí como ente, entonces allí entra esa situación de la ética profesional. Y por eso es que el país y los países vamos como vamos. El principal problema realmente de Colombia, de los países en vías de desarrollo, ¿cierto? O países emergentes que llaman, pues ha sido la corrupción. Lo que ha generado la pobreza sigue siendo la corrupción. Entonces, ustedes van a ser ingenieros industriales, van a tener la posibilidad, bueno, todos tenemos la posibilidad, pues, de hacer las cosas bien donde están trabajando y precisamente no hacerle el hackeo a los sistemas a través de estas situaciones de corrupción. Hay que cambiar esa visión precisamente, y la visión no es el Estado, no es el sistema que es corrupto, entonces yo entro y tengo que ser corrupto, no, todo lo contrario. Es nuestra responsabilidad como profesores, de nuevo, desde la academia, volverlos a recordar y volverlos a enseñar inclusive la ética profesional. Hay que hacer las cosas con ética profesional. Volver a la ética. Eso es lo que va a cambiar precisamente los sistemas. Porque si seguimos siendo corruptos, seguimos siendo empobreciendo la economía, dañando la economía.
Que cuando se roban las 4Gs, cuando se roban la plata para la infraestructura, nos están robando a todos, nos están dañando a todos, la logística, nos están dañando a todos nuestras posibilidades de crecer. Y eso es lo que ha pasado desafortunadamente. Entonces, ojo, que uno de los principales males y el empobrecimiento de las economías y de los estados y de los países es la corrupción. Y por eso Colombia está como está con esta situación de Odebrecht, etcétera, etcétera. Y bueno, hemos tenido algunas salidas, algunas cosas importantes por la tenacidad, por el tesón del colombiano, porque el colombiano siempre es muy buen trabajador. En todas las esferas donde usted vaya, normalmente encuentra colombianos y encuentra colombianos trabajadores. Pero desafortunadamente también hay en Colombia demasiados corruptos. No podemos ser de esa calaña, de esa ralea, como dicen. Tenemos que ser ingenieros industriales, precisamente éticos, muy buenos profesionales y que no nos, precisamente no entremos en esa distorsión de los mercados, distorsión del mercado laboral diciendo, no, es que si entro al Estado tengo que robar. No, eso está pésimo, eso está mal. Allí ese no es el camino. Bueno. Ok, entonces. Estamos en este repaso acá. Y vamos a mirar aquí rápidamente el análisis económico financiero. Bueno, esto también es un repasito, todo esto es un repasito. Si te has hecho la pregunta, ¿para qué sirven las matemáticas financieras? Este video introductorio del curso es para ti. Ya sea que estemos estudiando en la escuela o la universidad, para la mayoría, las mates financieras han causado un leve dolor de cabeza a uno que otro. Sin embargo, la aplicación de esta materia tiene repercusión en la vida cotidiana de las personas y las empresas. Por ello, resulta imprescindible su cabal comprensión, pues los errores que con ellas se cometen tienen repercusión directa en el bolsillo. Las mates financieras estudian a detalle el comportamiento del dinero en el tiempo, analizando la combinación de sus tres principales factores, que son el capital, la tasa de interés y el tiempo. A través de una línea gráfica podemos deducir cómo se comportará el dinero desde su valor presente hasta su valor final, influyendo de manera primordial la tasa de interés. Por ende, es importante conocer y saber aplicar de forma adecuada la matemática financiera, pues esta influye en el área de finanzas, así como también en los proyectos de inversión. Todo ello con la finalidad de permitir al administrador o interesado en el tema a realizar una mejor toma de decisiones que hagan que una empresa o proyecto pueda maximizar su valor. Para que cualquier empresa o proyecto pueda maximizar su valor. Para eso sirven las matemáticas financieras, ¿cierto? Y tomar las mejores decisiones posibles. Bueno, miremos acá este repaso del análisis financiero también es importante. Hola, en este vídeo vamos a tratar los conceptos fundamentales sobre el análisis económico financiero de la compañía. Entonces, aquí recordaréis también sobre el análisis económico financiero de una compañía. Como primer punto o punto de partida sobre el análisis financiero de la compañía, vamos a hablar sobre el ciclo de caja. El ciclo de caja se define como aquel tiempo que necesita una compañía para recuperar su primer euro de inversión en el ciclo operativo normal de explotación de sus actividades. Entonces, eso es lo que llamamos ciclo de caja. Eso es diferente, ¿cierto? Es como el tema de la rotación de cartera y la rotación
de pagos, ¿cierto? También, porque uno también tiene un presupuesto y un manejo de presupuesto en la empresa. Pero allí viene de nuevo la forma de financiación también de la estructura financiera que tiene la compañía. Entonces, vemos el ciclo de caja, ¿cierto? Acuérdense que lo del ciclo de caja tiene que ver es en qué tiempos yo pago, o sea, en cuántos tiempos tengo yo la liquidez y en qué tiempos yo cobro. O sea, a cuánto tiempo debo darle a mis clientes, ¿cierto? Que esa es la famosa cartera, para que me paguen. Entonces, ¿cuánto voy a tener de tiempos, ¿cierto? Y todo esto se llama valor del dinero en el tiempo. Entonces, esto es un recorderis sobre esa importancia de los plazos porque todo tiene un costo. El dinero tiene un costo en el tiempo, siempre hay un costo y siempre lo cuantificamos en términos de una tasa de interés. Veíamos en las matemáticas financieras los tres componentes. Entonces, tasa de interés, ¿qué más? Capital, tasa de interés y cambio. Exacto, muy bien. Tasa de interés, capital y tiempo. Y tiempo. Regálenme por favor un segundito acá. Listo. Entonces aquí él nos va a dar, estos recorderis, no, tampoco se estresan mucho con esto, pero pues para que hay muchos términos, pero esto es recorderis, esto no es pues de tan intenso estudio, sino recordar. En este caso, en la imagen, hemos puesto un ciclo de caja más complejo para que podamos entenderlo. En esta imagen, como podéis ver, el primer proceso que hace una compañía, en este caso industrial, es comprar materias primas. Las compra. O sea, ustedes lo ven y es en todas las empresas, ¿cierto? Lo primero que uno hace para cualquier producción es comprar materias primas. Y allí entonces viene todo ese tema de los proveedores. Entonces, ¿cómo se financia las empresas? Con recursos propios, pagando de contado y obteniendo descuentos. Eso es una posibilidad para mejorar, digamos, los descuentos. Entonces uno paga de contado. ¿Cuántos son los descuentos normalmente en pago de contado? Alguien que... Bueno, depende de las industrias y depende de las empresas, pero por lo general hay algunas tasas que uno que sabe más o menos. Siempre le descuentan uno cuánto. Si paga de contado. Puede llegar, inclusive en algunos sectores, al 10 o el 20% de descuentos por pago de contado. Eso está bajando mucho, ¿no? Ahora está como en el 3, en el 5. Pero si uno paga de contado, da la liquidez, ¿cierto? Entonces obtiene una especie de premio que es ese descuento anticipado, por pago anticipado. O le dan una financiación, entonces le dicen, le financio si es a 30 o a 60 días, no simplemente me paga el capital. Pero si se pasa de 60 días, o hay algunas empresas que dicen más de 30 días, ¿cobro qué? Intereses, ¿cierto? ¿Si pasa en sus empresas o no? A ver, alguien que me cuente. Sí, sí, señor. Digamos que donde yo trabajo pasa mucho con las grandes superficies, como el éxito que ellos, pues en ocasiones ellos tienen, pues digamos, como que hay veces pagan a contado o a veces pagan a consignación. Es como cuando se les presta el producto para que lo vendan, si no lo venden en un periodo de tiempo, pues nos hacen la devolución de lo que les quede. Digamos que ellos tienen plazo a 30 o a 60 días para pagar eso. O lo otro es, ellos manejan entre el 20 y el 10% de descuento cuando pagan a contado, pues teniendo el volumen de producto que llevan. Claro, entonces ahí ellos hacen esa inversión. Pero con grandes superficies hay otros manejos, ¿no? En grandes superficies normalmente, y dependiendo también de los productos, pues a veces lo que, como tú dices, manejan es consignación, ¿no?
la marca en Sí, sí. casi siempre trabajo en consignación, pues para que ellos no pierdan, digamos, ellos piden 30 productos y esos 30 productos si no los venden en un plazo de tiempo, pues simplemente no los devuelven. Digamos que Ok, es así como perfecto. funciona. Bueno, muchas gracias. Sí, exacto. Entonces, fíjense que eso es lo que está pasando y dependiendo de las industrias, claro, pero normalmente hay esos descuentos y entonces el valor del dinero, pues allí se representa porque si yo pago ya, pues tengo un descuento y eso me genera una retribución, digamos, inmediata a ese valor de ese dinero. Es un interés. En el fondo es un interés que gano anticipado por ese dinero. Bueno, sigamos acá con lo del ciclo de caja. Después de comprarla, las almacenas durante un periodo X. Después de ese almacenamiento de materia prima, inicia la producción. Durante ese Entonces, proceso... almacenamiento de materia prima, entonces es lo que tenemos en bodegas normalmente. Hacemos inventarios de materia prima, ¿cierto? Y allí iniciamos la producción. Ustedes, vea que esto tiene que ver mucho con los ingenieros industriales. Todo esto tiene que ver con los ingenieros industriales porque están ustedes ahí muy pendientes precisamente digamos, de todo lo que es la producción en las empresas. Eso puede que haya compañías que produzcan más o menos días. Almacenaríamos ese producto semiterminado, el almacén de producto semiterminado, finalizaríamos esa producción, almacenaríamos ese producto terminado durante X días, después se vendería y después de venderlo tendríamos que darle un plazo de crédito al cliente, si es el caso, hasta la fecha de cobro. Por tanto, nosotros desde que compramos la materia prima hasta que cobramos del cliente, transcurre una serie de días que es muy importante. Nosotros los denominamos plazos o periodos medios de maduración. Los plazos de almacenamiento, en este caso de materia prima, de producto semiterminado o producto terminado o cuentas a cobrar, son muy importantes porque determinan cuáles van a ser las necesidades financieras de una compañía o de un proyecto de inversión. Tenemos, por tanto, por una parte, el plazo de almacenamiento de la materia prima, el plazo de almacenamiento del producto semiterminado, el plazo de almacenamiento del producto terminado y el plazo de cobro de los clientes, junto al plazo de pago de los proveedores. En este caso, nosotros compramos la materia prima y no la pagamos en ese mismo instante, sino que la pagamos al cabo de X días, 60 días. De tal forma que podamos conformar un plazo financiado por la compañía, que sería la parte desde la compra de la materia prima hasta la fecha de cobro, y un plazo financiado por el proveedor, que sería desde que compro la materia prima hasta que pago esa materia prima. El análisis de estos plazos es fundamental. Cuanto más largo sea el plazo, más necesidades financieras vamos a tener, y cuanto más corto sea el plazo, menos necesidades financieras vamos a tener. La gestión de estos plazos es fundamental en los objetivos y en las cuestiones de planteamiento de la dirección financiera de una compañía. ¿Eso en qué se transforma? Se transforma en el balance de situación en las no o necesidades operativas de fondos. La gestión de esas necesidades operativas de fondos y su vinculación con el fondo de maniobra es fundamental para los objetivos de la dirección financiera. Si os fijáis en las necesidades operativas de fondos que conformarían los clientes, las existencias, menos los proveedores, que son los plazos que hemos visto antes, van a estar financiadas por una parte por entidades de crédito a corto plazo, que van a ser las pólizas de crédito, las líneas de circulante que utilizan las compañías normalmente, junto a recursos a largo plazo. Recursos a largo plazo que están financiando la parte del corto plazo le llamamos fondo de maniobra y nos otorga una capacidad de maniobrabilidad, que nos permite poder atender los pagos de forma correcta. El análisis de las necesidades operativas de fondos y su relación con el fondo de maniobra conforman no solo un análisis fundamental, sino conforman incluso los modelos de negocio de ciertas compañías, por ejemplo, de distribución de la alimentación, que basan su éxito en el juego entre las necesidades operativas de fondos
más grandes sean tus necesidades operativas de fondos, más vas a necesitar financiarlas. Y la estructura de financiación de esas no va a ser fundamental. Cuanto menos necesidades operativas de fondos, menos vas a tener que lanzarte hacia el exterior para asumir deuda, en este caso de las entidades. Por la parte de los plazos y por parte de las necesidades operativas de fondos, al final lo que importa, pues, tanto por un lado como por otro, es cómo genero caja en una compañía o cómo la generación de caja en los años, meses, quincenas o días está operando en la compañía. Cómo se genera y cómo no se genera esa caja. Sí, lo importante lo importante precisamente de el famoso flujo de caja o la caja, cómo se genera caja, ¿cierto? Eso los financieros normalmente andan mirando es eso, cómo hay flujo de caja. Entonces, en términos rápidos, el flujo de caja o el cash flow se llama, le dicen en inglés, ¿cierto? Cuando se genera, se busca el famoso cash flow en una compañía, es que haya liquidez. En el fondo es qué tanta liquidez hay dada esa caja. Y entonces esa caja se da básicamente, inclusive casi a nivel presupuestario, sería lo mismo, que sería cuántos ingresos, ¿cierto? Tengo versus los menos los egresos, y allí me da una liquidez o un diferencial, y acorde con esos flujos de caja libre que hay de esos diferenciales, empiezo a hacer el análisis de liquidez y de necesidades de liquidez, de necesidades de efectivo, necesidades, digamos, de financiación, ¿cierto? Cuánto necesito precisamente para cubrir el capital de trabajo, y ya viene toda una serie de parámetros allí a analizar. Pero fíjense que el flujo de caja es muy importante, y la generación de caja es una de las cosas que los financieros siempre están muy presentes, buscando la liquidez. ¿Ok? Aquí estamos en repasitos. Como veis en la transparencia, el flujo de caja de una compañía, el análisis del flujo de caja de una compañía, se diferencia entre tres aspectos fundamentales. Por una parte, el flujo de caja generado por las operaciones de explotación de la compañía, que es la operativa del día a día de la compañía. Eso es una magnitud fundamental en el análisis del flujo de caja o de la generación de caja de la compañía, y nos va a dar mucha información sobre el pasado de la compañía, sobre el presente de la compañía y sobre el futuro de la compañía. Adicionalmente, aparte de las operativas normales de la compañía genera inversiones, necesita invertir en sus elementos del activo fijo, y eso también es una magnitud evidentemente muy importante. Por una parte, tenemos el flujo de caja generado por la explotación y la inversión, y después cómo vamos a financiar esas inversiones, tanto las inversiones en necesidades operativas de fondos como las inversiones en activos. El análisis del flujo de caja, tanto histórico. O sea, ¿qué son esas NOF? ¿Sí? Variación de las NOF. ¿Qué es las NOF? N-O-F. Aquí lo han nombrado varias veces. A ver. Necesidades operativas de fondos, es decir, se requiere el recurso, la plata, el capital en este momento. Entonces, hay variaciones, hay momentos en los que yo necesito tener pues más efectivo, más liquidez para poder pagar que en otros momentos. Entonces, cuando tenemos problemas de rotación, de cobro de cartera, por ejemplo, pues empiezo a tener fallas allí en la liquidez. Y ahí es cuando empezamos a revisar quién nos está debiendo, cuánto nos está debiendo, si tenemos que ponerles tasa de interés a ese tema, porque se están demorando más en el pago de lo normal. Si lo dice el contrato, porque eso también tiene que ver con términos contractuales, jurídicos. Si yo tengo acceso a cobrar multas y tengo acceso a cobrar intereses, tasa de interés por
por esas demoras. Entonces, ahí es donde viene esos análisis también, pero ¿por qué? Porque estoy requiriendo recursos, ¿no? Este ejemplo aquí de la caja nos está generando, es un ejemplo, ¿no? Es una caja de una empresa, es un ejemplo, y entonces acá, fíjense que dice flujo de caja de la compañía 1, y está hablando desde, ¿cuántos años? 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. Entonces, con base en esto, uno puede proyectar, estamos hasta el 2013, bueno, ya podríamos tener flujos de caja históricos, llamarían los flujos de caja históricos, ¿cierto? De esta compañía, y podríamos ya proyectar también con base en estos flujos de caja históricos, podemos hacer proyecciones a futuro de acuerdo a cómo pensamos nosotros que se va a mover nuestras ventas o nuestro presupuesto de ventas también. Hacemos presupuestos. Allí, acuérdense que en todos estos temas de análisis financiero, pues las compañías se mueven es con base en presupuestos de operación, presupuestos de producción, presupuestos de ventas, de las cosas más importantes. Y allí, y en los presupuestos de producción, pues tienen que ver mucho los ingenieros industriales por su misma razón de ser y su misma profesión. Pero entonces tienen que ver los ingenieros con todos, realmente con todos los presupuestos, porque también nos interesan los presupuestos de venta, nos interesa obviamente los operativos, los logísticos, y los de ventas, pues que serían más del área comercial, pero es que si nosotros producimos es porque hay unas proyecciones de ventas a futuro, ¿cierto? Entonces, tenemos que ver es cómo producimos y qué vamos a producir acorde con esas ventas también, qué necesidades tenemos en la producción. Y así tenemos que planificar. O sea, acuérdense que de los primeros temas siempre en cada área y sobre todo los ejecutivos, los directivos, los presidentes de las compañías, lo que más, digamos, lo primero que hacen en sus labores es la planeación, la planificación. El ser humano ha logrado desarrollar su vida y sus empresas y sobrevivir a todas estas cosas y proyectarse y desarrollarse porque planea. Toda esta parte frontal aquí, bueno, yo tengo aquí ya se me ha caído el pelo y tengo aquí la parte, ya la frente ya me ha crecido, ¿no? Hay unos con más frentes que otras. Pero entonces, esto es toda la parte del lóbulo frontal donde el ser humano ha desarrollado su capacidad de planeación y de proyectarse a futuro, ¿cierto? Y entonces, todos los seres humanos pues tenemos esa capacidad y en función de esa posibilidad de proyectarnos a futuro, pues hemos podido evolucionar, avanzar, crecer, diseñar, innovar, cualquier cantidad de cosas para sobrevivir y para anticiparnos al futuro, ¿cierto? Prevenir cosas, prever cosas, planear para futuros eventos. Entonces, la planeación es muy importante. Los flujos de caja proyectados son eso, una planeación de lo que puede suceder y lo que va a suceder a futuro y qué necesito, para eso hace uno los flujos de caja, qué necesito comprar, qué necesito producir, qué necesito para poder vender, si tengo una proyección de ventas X o Y, pues esa es la planeación. Entonces planeo la producción, planeo la organización para producir todos estos bienes y servicios, para poderlos vender, para poder maximizar nuestras utilidades, nuestros beneficios como empresa, ¿cierto? Bueno, entonces esto es lo importante de entender las herramientas que estamos repasando aquí de digamos, de esta parte de la ingeniería económica y financiera.
Entonces, en el análisis financiero de las empresas. Entonces, cuando uno arranca a hacer un análisis financiero de las empresas, lo primero que, si ustedes los nombran gerentes de una empresa, entonces empiezan a ver en esa parte, en esta parte de la ingeniería económica y financiera, en el área financiera y en el área económica, pues, de la compañía, y dicen, oiga, bueno, ¿cómo está el flujo de caja de la compañía? Es lo primero que tendrían que llegar a entender. Obviamente el ciclo, ¿cierto? El ciclo, el anterior que dijimos, ¿cierto? El ciclo de caja, de pago y de cómo estamos pagando a nuestros proveedores y cómo estamos financiados por nuestros proveedores y cómo estamos, cómo está nuestra rotación de cartera, es decir, cómo están nuestros pagos de nuestros clientes. ¿Ok? Bueno, todos estos son ejemplos, pero esto es para ir ubicándolos en este tema del análisis financiero. Como futuro es fundamental en el análisis económico financiero de una compañía. Evidentemente, cuanto más caja genere una compañía, más robusta sea la generación de su cash flow, flujo de caja de explotación, mejor será el análisis o las opiniones sobre esa compañía serán. Es una parte en la que analizamos la caja y en la siguiente parte del análisis económico financiero lo que necesitamos es analizar la rentabilidad. Es decir, primero analizamos una parte financiera de la compañía, la caja, el balance de situación, las necesidades operativas de fondos, y por otra parte analizamos la rentabilidad que se está obteniendo de esas inversiones. Es decir, la rentabilidad económica, en este caso, ¿qué analizaríamos? Analizaríamos qué es lo que saca la compañía de la explotación de sus activos. Por ello, generamos un ratio llamado Return on Investment Capital, que se determina como la ecuación, la división entre el beneficio antes de intereses e impuestos, el resultado económico de la compañía y el activo. De tal forma que nos permita desglosar esa rentabilidad en dos parámetros fundamentales para el análisis de una compañía. Todo rendimiento, toda rentabilidad económica de una compañía va a venir por dos magnitudes fundamentales. El margen que se le obtiene a la venta de cada una de sus unidades por la rotación de su activo. Por tanto, solo existen dos palancas en una compañía que hagan que la rentabilidad económica incremente. Margen que se obtiene de la venta y la rotación de sus activos. Estos dos parámetros son fundamentales y constituyen modelos de negocio, y hay modelos de negocio que se constituyen en función de estos dos parámetros. Hay compañías de margen y hay compañías de rotación. Y las que más suerte tienen y más rentables son las que tienen tanto margen como rotación. Por una parte está la rentabilidad económica, que es la que acabamos de definir, que es la rentabilidad que se le da, que se obtiene de la explotación de los activos, de la explotación de la compañía. Pero por otra parte hay una rentabilidad más vinculada al accionista, al que pone el dinero en la compañía. A eso le denominamos rentabilidad financiera, que es el return on equity, ¿vale? Que se define como el beneficio después de impuestos entre los recursos propios que tenemos. Desdoblando otra vez esa fórmula, ese cociente, determinamos que la rentabilidad financiera viene de dos puntos fundamentales. La rentabilidad económica, si no eres rentable económico, no eres rentable económicamente, no eres rentable financieramente, y por el apalancamiento, es decir, por la capacidad que tiene, en este caso, la deuda de multiplicar nuestra rentabilidad, en este caso hacia el accionista, y cómo juega tanto la parte de la rentabilidad financiera, de los gastos por intereses, como el efecto fiscal del apalancamiento. La definición de apalancamiento. Bueno, entonces, a ver, vamos a revisar otro poquito aquí porque no me han preguntado nada, pero me imagino que están recordando, o si son conocimientos nuevos, pues toca que los digamos, los estudiemos un poquito más a fondo, ya pues cada uno en nuestros en nuestras casas, porque pues bueno, aquí estamos dando unos
unos parámetros así globales, pues de lo que estamos hablando, que es del análisis financiero en una compañía. Ese análisis sí de la parte económica, ¿cierto? Financiera de la compañía. Pero miremos un poquito otra vez esto entonces. Entonces vimos, para acordarnos de nuevo. Entonces decimos, las NOF son, ¿cierto? Las necesidades operativas de fondos, es decir, la liquidez que necesito allí para mejorar todo este tema en las rotaciones de cartera, en las rotaciones en las empresas, y tenemos que trabajamos en las necesidades no, operativas de fondos, pues tenemos que encontrar cuáles son los recursos y cómo es la financiación. Los recursos de terceros a cortos negociados, deuda a corto plazo. Aquí hay unas necesidades y tenemos un fondo de maniobra. Ese es normalmente lo que tenemos, lo que llamamos la caja, ¿no? Es decir, tenemos unos recursos de liquidez día a día en la compañía, ¿cierto? Que son parte de ese capital de trabajo que llamamos de la compañía. Bueno. Aquí tenemos la caja como tal, ese análisis, digamos, del flujo de caja y lo que se requiere. Si tenemos flujo de caja libre positivo o negativo, miren, acá lo tenemos. Fíjense que acá, por ejemplo, en el año 2010 teníamos menos liquidez, teníamos un flujo de caja negativo, pero después otros dos negativos, entonces uno hace un análisis allí sobre el flujo de caja libre. Aquí vemos los superávit o déficit, ¿no? Del flujo de caja como tal. Y acá vemos otro de los temas fundamentales que es la rentabilidad. Entonces, la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, que son diferentes ahí en su momento. Pero volvamos a ver este punto porque ¿sí quedó claro este punto o no? A ver. La diferencia entre rentabilidad financiera y rentabilidad económica. ¿No? Creo que sí, profe. Bueno, entonces, la rentabilidad económica es sobre los activos y la rentabilidad financiera es sobre los aportes realmente de los socios, es decir, sobre el capital social que está allí inmerso en la... ¿Sí? ¿Pregunta? Entonces, tenemos que analizar las dos. Rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Aquí hay unas fórmulas, pues, para sacar esas rentabilidades, pero ya después las vamos a ver mucho más explícitas en temas de ROE, ROA y ROE. Aquí está ROE como tal. Y acá está la fórmula. Aquí está la fórmula. Entonces, rentabilidad económica es Return on Investment, es decir, es el retorno sobre la inversión como tal. Y la rentabilidad financiera es Return on Equity, es decir, sobre el patrimonio. ¿Sí? Digamos, esas son las dos diferencias fundamentales. Este es sobre la inversión, la rentabilidad económica, la inversión y sobre los activos. Y la rentabilidad financiera realmente es sobre el equity, sobre el patrimonio. ¿Ok? Ahí están esas dos fórmulas. Pero pues las vamos a ver más en detalle más adelantico. Pero pues para que los vayamos recordando. Pero lo que necesitamos es analizar la rentabilidad. Es decir,
Primero analizamos una parte financiera de la compañía, la caja, el balance de situación, las necesidades. La caja, el balance de situación, o sea, la famosa situación financiera. ¿Uno qué hace en el análisis financiero? Ustedes llegan a la compañía y si son los gerentes o si son los gerentes de alguna área, lo que sea, lo que tienen que mirar son los estados financieros de la compañía. Esa es el área financiera principalmente que la maneja, obviamente, con la parte contable, ¿cierto? Con la parte contable financiera, pero ustedes tienen que llegar a hacer ese análisis también de, pues como yo siempre los pongo a ustedes como gerentes, ¿no? Porque para eso están estudiando, porque finalmente van a ser directivos de las compañías, van a ser no solamente operativos como normalmente uno arranca, obviamente, sino ya uno después es o su propia compañía. Entonces, como tiene su propia compañía, pues es su gerente, su presidente, su dueño, tiene que entender que tiene que estar analizando día a día. Día a día en la compañía uno tiene que estar mirando la liquidez de la compañía, cómo está la liquidez, cómo está la rotación de cartera, cómo están nuestros cobros, nuestras cuentas por cobrar, nuestras cuentas por pagar, cómo está nuestro endeudamiento en todo sentido. Y aquí también, consecuentemente, y no hay que perder esa visión de la compañía, tenemos que estar mirando cómo está nuestra rentabilidad, ¿cierto? Cómo lo hacemos más rentable también cada vez más nuestra compañía. Cuando uno está pendiente de todos estos indicadores, de todos estos factores, ¿cierto? Del macroentorno, del microentorno económico de las compañías, pues puede estar tomando mejores decisiones sobre esta base. Si uno no sabe cuánto está la cuenta por pagar, por ejemplo, y nos llega el momento de pago y no tenemos la liquidez suficiente, pues podemos perder un proveedor, podemos perder o nos empiezan a cobrar intereses sobre esa mercancía y podemos tener problemas pues a todo nivel. Lo mismo la cartera, es decir, si no cobramos a tiempo, pues no nos pagan a tiempo y nos genera problemas de liquidez. Podemos sobreendeudarnos, es decir, genera problemas de sobreendeudamiento. Ese famoso sobregiro, ¿no? El famoso sobregiro que muchas empresas utilizan pues como para la salida rápida y la entrada rápida de capital para poder pagar rápidamente a algún proveedor o poder pagar alguna obligación contable, alguna obligación pues comercial, financiera. Y entonces, pues eso empieza a ser una pérdida de dinero, una pérdida financiera, porque eso empieza a generar unos intereses mucho más altos, ¿cierto? Un sobregiro, pues es un sobregiro, tiene que ser algo que realmente pues necesite la compañía y pueda soportar la compañía, porque las tasas de intereses son muy, muy altas. Entonces, depende cómo usted maneje precisamente su liquidez, como maneje su caja, pues va a poder tener mayor o menor rentabilidad. Mayor o menor rentabilidad. Pero eso es sobre todo porque sabe manejar los activos, sabe manejar el patrimonio, lo que tiene en patrimonio. Bueno. Operaciones de fondos y por otra parte analizamos la rentabilidad que se está obteniendo de esas inversiones. Es decir, la rentabilidad económica, en este caso, ¿qué analizaríamos? Analizaríamos qué es lo que saca la compañía de la explotación de sus activos. Por ello, generamos un ratio llamado Return on Investment Capital, que se determina como la ecuación, la división entre el beneficio antes de intereses e impuestos, el resultado económico de la compañía y el activo, de tal forma que nos permita desglosar esa rentabilidad en dos parámetros fundamentales para el análisis de una compañía. Todo rendimiento
toda rentabilidad económica de una compañía va a venir por dos magnitudes fundamentales. El margen que se le obtiene a la venta de cada una de sus unidades por la rotación de su activo. Por tanto, solo existen dos palancas en una compañía que hagan que la rentabilidad económica incremente. Margen que se obtiene de la venta y la rotación de sus activos. Estos dos parámetros son fundamentales y constituyen modelos de negocio, y hay modelos de negocio que se constituyen en función de estos dos parámetros. Margen y rotación. Esos son dos parámetros fundamentales allí. Son las formas de apalancar el rendimiento, es decir, hacer que se mejore el rendimiento. ¿Cierto? Bueno. Hay compañías de margen y hay compañías de rotación. Y las que más suerte tienen y más rentables son las que tienen tanto margen como rotación. Por una parte está la rentabilidad económica, que es la que acabamos de definir, que es la rentabilidad que se le da, que se obtiene de la explotación de los activos, de la explotación de la compañía. Pero por otra parte hay una rentabilidad más vinculada al accionista, al que pone el dinero en la compañía. A eso le denominamos rentabilidad financiera, que es el return on equity, ¿vale? Que se define como el beneficio después de impuestos entre los recursos propios que tiene la compañía. Desdoblando otra vez esa fórmula, ese cociente, determinamos que la rentabilidad financiera viene de dos puntos fundamentales. La rentabilidad económica, si no eres rentable económicamente, no eres rentable financieramente, y por el apalancamiento, es decir, por la capacidad que tiene, en este caso, la deuda de multiplicar nuestra rentabilidad, en este caso hacia el accionista, y cómo juega tanto la parte de la rentabilidad financiera, de los gastos por intereses, como el efecto fiscal del apalancamiento. La definición de apalancamiento, que es una palabra que hemos escuchado en muchas ocasiones en las últimas veces. El apalancamiento tiene dos definiciones. Por una parte, un apalancamiento operativo y por otra parte, como veremos más adelante, un apalancamiento financiero. El apalancamiento operativo tiene que ver con la estructura de costes de la compañía. Cuantos más costes fijos tenga la compañía, más ventas va a necesitar para generar beneficios. Por tanto, asumimos que cuantas más necesidades de ventas se tenga, más riesgo, en este caso, va a tener la compañía. Fijémonos en estos dos ejemplos. Las dos compañías en una situación inicial venden lo mismo, una vez que 100, las dos venden 100, pero el caso es que la estructura de costes es diferente. Por una parte, hay una compañía, la primera, que tiene costes variables de 70 unidades y por otro, un coste fijo de 20. El resultado es el mismo en las dos compañías y lo que pasa es que la estructura de costes es diferente. Por una parte, una tiene más costes fijos y la otra tiene más costes variables. Vamos a incrementar las ventas y vamos a mantener la misma estructura de costes para saber cómo afecta los incrementos de ventas a la rentabilidad o al beneficio antes de intereses e impuestos de la compañía. Si nos fijamos en la primera compañía, Arango S.A., si nosotros incrementamos las ventas un 20%, nuestra rentabilidad, nuestro beneficio antes de intereses e impuestos, va a subir un 60%. En cambio, en la compañía Anson S.A. va a subir un 160% con el mismo incremento. La estructura de costes y el análisis de la estructura de costes es fundamental para saber cuánto de apalancada está una compañía. Más estructura de costes fijos, más apalancamiento, en este caso operativo. En cambio, en el apalancamiento financiero, estamos hablando de gastos financieros y estamos hablando de la parte de cómo la parte de la deuda, cómo estamos financiando una compañía, va a multiplicar o no la generación de rentabilidad. Vamos a poner un ejemplo para que podáis entender mejor cómo es el apalancamiento financiero o la definición de apalancamiento financiero. Si nosotros tenemos 100 euros y vamos a invertir en acciones de Telefónica, cogeremos esos 100 euros, invertiremos en las acciones de Telefónica, tenemos con mucha suerte y subirá el 50% de esas acciones de Telefónica. Total, ganamos, luego las vendemos y nos metemos en el bolsillo 150 euros. La rentabilidad de esa inversión son 50 euros. Nuestra inversión ha sido 100. La rentabilidad que hemos obtenido de esa inversión es el 50% sobre el total de la inversión. En
En cambio, en una situación en la que nosotros vamos a asumir deuda, cambia. Fijémonos cómo la palanca, en este caso, de la palanca de la deuda, va a hacer que nuestra rentabilidad se incremente. Si nosotros en ese mismo caso, en vez de haber comprado con nuestro propio dinero los 100 euros, hubiésemos pedido prestado 50 euros al banco, tendríamos la situación siguiente. Primero, venderíamos las acciones por 150 euros, pero esos 150 euros, 50 se lo daríamos al banco por sus correspondientes intereses, en este caso 55, y nos quedaríamos 95. Con una inversión de 50 y un retorno de 95 unidades monetarias, 5 euros en este caso, hubiésemos obtenido una rentabilidad del 90%. Por tanto, en este caso, estamos explicando cómo la deuda ha sido una palanca que ha permitido que la rentabilidad se haya incrementado, casi duplicado solo por la toma de deuda. Aparte de, por supuesto, los beneficios que podría llegar a tener la diversificación de nuestras inversiones, porque aún mantenemos los 50 euros, otros 50 euros en nuestro bolsillo. Tanto el apalancamiento operativo como el apalancamiento financiero son claves en los análisis, en este caso, del riesgo de la compañía. Cuanto más apalancamiento tengas, más riesgo vas a tener, y eso se ha demostrado en nuestra economía, en nuestras empresas, porque han estado muy apalancadas, han tenido mucha deuda, y la consecuencia de tener esa mucha deuda la conocemos. Al final, lo que tenemos que tener claro, lo que estamos viendo más en la actualidad, es que mientras el dinero va y viene, el tiempo solo va y por eso vale más. Ese es un concepto financiero fundamental que utilizaremos en las proyecciones financieras y en los análisis económicos financieros, pero que al final es fundamental comprender y poder hacer, y en función de esa comprensión, tomar decisiones, en este caso de anticipación. Muchas gracias. Bueno, entonces allí yo creo que la mejor fórmula para entender mejor ese análisis o recordar esos análisis financieros es hacer la siguiente tarea. Bueno, la siguiente tarea, a ver, todos vamos a escoger, por eso estaba hablándoles hoy de sus compañías, de su experiencia laboral. Entonces vamos a coger los estados financieros de la compañía, ojalá donde yo haya trabajado o donde esté trabajando, pues para que hacer ese análisis sería lo más interesante. Entonces vamos a coger estados financieros que serían, ¿cierto? De las compañías en la que haya trabajado, en la que esté trabajando, para hacerle ese análisis financiero que están planteando allí sobre cuál es la estructura de capital de la compañía, para que saquemos esos indicadores de rentabilidad, por lo menos estos indicadores de rentabilidad. Entonces, bueno, mañana, la tarea para mañana es tener los estados financieros, ¿ok? De la compañía que ustedes escojan. ¿Listo? Profe, pero, o sea, ¿realizamos eso en la de hoy o tenemos para mañana el estado financiero y lo realizamos en clase? Lo pueden ir realizando porque pues tenemos que avanzar. Mañana vamos a tener que ver rápidamente todos los temas de tasas de interés y tasa de interés simple y compuesto y ya a seguir adelante. Lo que quiero es que recuerden todo este tema de análisis financiero. Entonces, y ya mañana traigan sus estados financieros, ¿cierto? Y les digo cuál es el siguiente paso, de qué indicadores vamos a empezar a sacar con base en los estados financieros. Allí hay las contabilidades normalmente tienen y le dan a usted, ¿cierto? Como ejecutivo de la compañía, obviamente, pues le van a dar todos los indicadores financieros. Deberían darle todos los indicadores financieros. Pero si no, pues ustedes sencillamente los sacan. ¿Ok? Para mañana es solo los estados financieros, tener los estados financieros. Si tienen los estados financieros con los indicadores, ya les dan los indicadores, pues mejor. Bueno. ¿Ok? Jason. Listo, profe. Sí, profe. Listo. Este videito, bueno, no lo alcanzamos a ver hoy, pero bueno, lo que quiero mostrarles es
aquí hay en esta parte para que los vean de aquí a mañana, ustedes tienen que entrar a la plataforma y ver este repaso de matemáticas básicas, de cuáles son las ecuaciones, de qué es la potenciación, la radicación, los radicales, ¿cierto? La simplificación de radicales, lo que tiene que ver con las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas, las sucesiones, ¿cierto? Estos por favor lo ven de aquí a mañana. Bueno, ese es el repasito de las matemáticas básicas, para que otra vez lo tengan. De pronto ustedes ya lo tienen, pues, muy claro, mejor, pero si no, porque todos estos temas de las anualidades, todos estos temas de obviamente un interés compuesto, que es intereses sobre intereses, pues tiene que ver con potenciación y radicación básicamente, y con progresiones, o sea, los intereses compuestos hacen que una deuda crezca o progrese geométricamente, ¿no? O sea, esa es la situación del interés sobre el interés, como les comentaba desde el primer día de clase. Entonces, esto es un repasito de matemáticas básicas. Bueno, entonces para que lo tengan allí, lo vean rápidamente y proseguimos, ¿vale? Listo, profe. Listo. Mañana, sí, con toda seguridad, arrancamos con interés simple, interés compuesto, ¿cierto? Y con lo que es rentabilidad, tasa de interés. Y por eso mañana traigan sus balances y vamos haciendo ese análisis en conjunto, el análisis financiero en conjunto. Cada uno con sus estados financieros. ¿Listos? Listo, bro. Porque es que aquí todo tenemos que repasar, pues no sé, ¿ustedes no habían visto matemáticas financieras antes? ¿En alguna materia no vieron matemáticas financieras como tal? No, señor. Bueno, entonces por eso digo que con todo respeto hay algunos vacíos que hay que llenar. No, es importante por eso hacer lo que estamos haciendo. Por ejemplo, análisis financiero también hay que verlo desde esa perspectiva, desde los balances, y hay que hacer ese análisis. Bueno, entonces por eso es importante lo que vamos a hacer con los balances. Porque es que ustedes se están preparando para dirigir empresas. Para eso están preparándose. Entonces tienen que también entender esa perspectiva. Sí, es un tema de contadores, es un tema financiero, pero es que hay que entenderlo. Es un tema financiero que hay que entender. ¿Cierto? Bueno, ok, entonces nos vemos mañana, muchachos. Por favor, pónganse en video. Jason Sierra. Ahora sí lo veo. Presente, profe. José Luis. No veo a José Luis. Ya Oiga, pongo la cámara. ¿todos andamos así de despeinados o qué? Mucho despeine. Se pusieron a mi moda. Listo, profe, aquí estoy. No, eso ya es un trapero. Jason Sierra. Jefferson, ¿qué pasó con la cámara? Mañana soluciono. Ojo, que ya me he dicho 2 veces la misma cosa. Tiene que ponerse pilas con esa cámara. Bueno,
Entonces nos vemos mañana. No se les olvide sus balances de su empresa. La empresa que quieran escoger, no hay problema, cualquiera. Pero pues ojalá sea una de las que haya trabajado o esté trabajando. Más chévere para hacer ese análisis. Bueno, entonces nos vemos, muchachos. Listo, profe, hasta luego. Listo, profe, gracias. Listo, profe, chao, gracias. Listo, hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao.